Un círculo perfecto en medio de la nada. Así aparecen las fotografías que se han ido tomando desde la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura. Un anillo de asfalto plantado en el sur de Italia que se ve tan nítido desde el espacio que la propia NASA lo ha inmortalizado decenas de veces. La Expedición 14 capturó algunas de las imágenes más icónicas de este emplazamiento. Un círculo gigantesco emergiendo entre campos de cultivo, imposible de confundir con cualquier otra cosa en la Tierra. Estamos en la provincia de Lecce, Apulia, en pleno tacón de la bota italiana, a 23 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nardo y a 50 kilómetros al este del puerto de Tarento. Aquí, donde la tierra es plana y el Mediterráneo dicta las reglas del clima, Fiat decidió plantar algo que cambiaría para siempre la forma de probar coches a alta velocidad. El 1 de julio de 1975 se inauguraba oficialmente este anillo. Su nombre original, Società Autopiste Sperimentale Nardo, SASN para los ingenieros. 12,6 kilómetros de circunferencia, 4 kilómetros de diámetro. Un círculo tan perfecto que parecía haber sido trazado con un compás. ¿Por qué Fiat eligió este lugar remoto, perdido entre olivares y campos de labranza? La respuesta está en el aire. El clima mediterráneo de Apulia es brutalmente estable. Cuenta con apenas 659 milímetros de lluvia al año. En julio, que es el mes más seco, caen tan solo 13 milímetros. El sol brilla durante más de 3.400 horas anuales, y esto significa algo que ningún otro circuito de Europa puede ofrecer. 363 días de operación al año. 3 turnos diarios, 7 días a la semana, 24 horas sin parar. Porque mientras que otros circuitos cerraban por lluvia, nieve o niebla, Nardo seguía funcionando. Allí siempre había alguien dando vueltas, siempre había un prototipo secreto rodando en alguno de los 4 carriles. Y desde el espacio, los astronautas seguían fotografiando ese círculo imposible que nunca dejaba de girar. Bienvenidos, familia, a la historia de este lugar tan mágico, tan místico y tan misterioso. Ahora viene la parte que rompe con la lógica, porque Nardo no es solo un círculo gigante de asfalto, sino que es ingeniería pura, convertida en física aplicada. Cuenta con 4 carriles y cada uno de ellos tiene 4 metros de ancho, 16 metros en total. Y además tiene un carril interior adicional de 9 metros reservado exclusivamente para camiones. Pero lo verdaderamente revolucionario está en el peralte, la inclinación. El ángulo con el que el asfalto se alza progresivamente desde el interior hacia el exterior del anillo, llegando hasta los 12 grados en el carril más alejado. Aquí es donde aparece el concepto que define esta pista, la velocidad neutral. ¿Qué es esto? Pues a ver, en cada carril del anillo existe una velocidad exacta a la que no necesitas tocar el volante. Es decir, mantienes las manos en línea recta y el vehículo se mantiene perfectamente en su trayectoria circular, como si estuvieras conduciendo por una autopista infinita. Las fuerzas centrífugas que intentan empujarte hacia afuera se equilibran milimétricamente con el peralte que te empuja hacia adentro. ¿El resultado? Pues una conducción en línea recta, pero dando vueltas en un círculo perfecto. En el carril 1, en el más interior, son 100 km por hora lo que necesitas. En el carril 2, 140. En el carril 3, 193. Y el carril 4, el exterior, el que roza el límite de la física, son 240 km por hora sin girar el volante ni un milímetro. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando quieres ir más rápido? Quieres ir a más velocidad. Ahí es donde Nardo se convierte en un desafío brutal. Por encima de los 240 km por hora tienes que empezar a girar el volante, y no hablamos de pequeñas correcciones. El 28 de febrero de 2005, Loris Bicocchi exprimió un Koenigsegg CCR hasta los 387 km por hora en este mismo anillo. ¿Y sabes con qué ángulo llevaba el volante? 30 grados constantes durante todo el tramo, como si estuvieras conduciendo permanentemente metido en una curva cerrada a casi 400 km por hora. Experimentaba aceleraciones laterales sostenidas, ojo, sostenidas, de 0,35 G. Imagina que todo tu cuerpo y todo lo que hay dentro del vehículo están siendo empujados constantemente hacia el exterior. Y no solo durante un segundo, es durante cada instante mientras mantienes esa velocidad.
Tu cuello, tus brazos, todo está luchando contra una fuerza invisible que intenta sacarte de la trayectoria, pero que a su vez también se compensa con la inclinación del peralte. Y aquí viene el detalle más surrealista de Nardo, porque mientras arriba hay superdeportivos destrozando el límite de los 400 km por hora, abajo, dentro del círculo, hay granjas activas. Sí, agricultores cultivando tomates, calabacines u olivares. ¿Y cómo acceden a esos campos? Pues por túneles subterráneos que atraviesan el anillo. Imagina la escena. Un agricultor con su tractor atravesando un túnel bajo tierra y mientras, justo encima de su cabeza, un prototipo de Ferrari que pasa rugiendo a 350 por hora. Son dos mundos completamente opuestos, separados por unos metros de asfalto y hormigón, conviven juntos. Tractores bajo tierra y superdeportivos en el cielo. Es un contraste brutal entre la física extrema y la vida rural más antigua de Italia. Ahora retrocedemos hasta el 5 de mayo de 1979, el día en que Nardo vio romper la barrera de los 400 por hora. Mercedes llegó con el C-111-4, un cohete plateado con nariz afilada y un coeficiente aerodinámico de 0.195. Tenía un motor V8 de 4,8 litros derivado del 450 SEL y dos turbocompresores triple K empujando la presión hasta el límite. Las válvulas se enfriaban mediante sodio líquido para evitar que se fundiesen bajo el calor extremo. Y así tenían 500 caballos a 6.200 revoluciones y 600 Nm de par. Al volante, el Dr. Hans Leopold, ingeniero de pruebas de Daimler-Benz. No era un piloto profesional, sino un hombre que conocía cada tornillo porque lo había ayudado a construir. Leopold aceleró y completó una vuelta al anillo a fondo. Cruzó la línea de meta en 1 minuto y 57 segundos. La velocidad promedio fue de 403 km por hora. Entonces fue el récord absoluto del circuito y el récord mundial en un circuito cerrado. 4 años antes, Mark Donoghue había alcanzado los 355 km por hora en Talladega, con un Porsche 917/30 de 1.230 caballos. Pero el C-111-4 lo destrozó con mucha menos potencia. Este vehículo venía de una saga brutal. Su hermano, el C-111-3 Diesel de 1978, había roto 9 récords mundiales en Nardo, con un turbodiesel de 5 cilindros y 230 caballos. Se marcó promedios de más de 320 km por hora durante 12 horas seguidas. Imaginaros un diésel de finales de los 70 haciendo esto. Esos récords quedaron escritos en la historia de Nardo como el día en que Mercedes le dijo al mundo: esto es lo que somos capaces de hacer cuando no hay límites. Y ahora estamos a 10 de marzo de 1977, Fiorano. Sante Ghedini, Relaciones Públicas de Ferrari, le pidió a los periodistas que guardasen las cámaras. La escudería iba a revelar un secreto. Niki Lauda saldría a la pista con un Ferrari 312 T6, un Fórmula 1 de 6 ruedas, pero no como el Tyrrell P34. Este llevaba 4 ruedas traseras montadas en un solo eje. La idea venía de Mauro Forghieri, quien pretendía reducir la resistencia aerodinámica. Las ruedas traseras de los Fórmula 1 en los 70 eran brutales, generaban turbulencias que mataban la velocidad punta. Así que Forghieri pensó que 4 ruedas traseras más pequeñas tendrían menos área frontal y por tanto menos resistencia. 3 días después, el 13 de marzo del 77, Ferrari lleva el 312 T6 a Nardo. Lauda exprimiría el concepto al máximo con el motor Flak 12 de 3 litros rugiendo a más de 12.000 revoluciones. Bueno, puntualizar en este caso, el V12 a 180 grados, que luego siempre me salta el ofendido de turno. El caso es que teníamos las 4 ruedas traseras rodando sincronizadas en el peralte y la velocidad acercándose a los 300 km por hora. Lauda, tras la prueba, salió cautelosamente optimista, pero Carlos Reutemann lo probó durante el mes de octubre, completando hasta 11 vueltas. Su veredicto fue claro: un horror, malísimo, difícil de conducir, demasiado rígido y demasiado ancho. Hay que tener en cuenta también que el reglamento permitía 2 metros de anchura máxima a los monoplazas entonces y el 312 T6 los superaba. Posteriormente, Reutemann perdió el control en Fiorano durante otra prueba y el monoplaza se estrelló y se incendió. Ferrari cerró el proyecto, así que el 312 T6 nunca llegó a competir, pero Nardo había servido de nuevo. Se estaba convirtiendo en un laboratorio secreto donde probar ideas locas, extremas e ilegales. Además, sin que nadie te hiciese preguntas. Y ahora avanzamos un poco más en el tiempo.
Entre 2002 y 2003, en Nardo ocurrió algo que Bugatti nunca contó públicamente. Un accidente a 398 km por hora, que casi mata a Loris Bicocci, el piloto de pruebas que había desarrollado el Lamborghini Countach, el Bugatti EV110, el Koenigsegg CCR y el Pagani Zonda, todos ellos. Aquel día estaba probando un prototipo preproducción del Veyron para verificar la refrigeración y las temperaturas del motor a velocidades máximas. La primera vuelta transcurrió sin problemas, pero los ingenieros le pidieron algo peligroso: que completase otras 2 vueltas seguidas más a fondo, más de 12 kilómetros a casi 400 km por hora, con el volante girado 30 grados constantes y sometiendo a los neumáticos a fuerzas laterales de 0,35 G sin descanso. Bicocci aceptó, alcanzó los 398 km por hora y justo cuando finalizaba la segunda vuelta, rodando a un pie de la barrera, escuchó un silbido seguido de una explosión. El neumático delantero izquierdo había reventado. El guardabarros se levantó, enganchó el capó y ambos impactaron contra el parabrisas destrozándolo. En ese momento quedó completamente ciego mientras seguía circulando a 398 km por hora. El vehículo golpeó la barrera y reventó también el neumático trasero derecho. La suspensión se desintegró y las mangueras de freno se rompieron. Entonces no había forma de detener el Veyron. La presión en la cabina había cambiado brutalmente, causándole al piloto un trauma auditivo inmediato. Luego, humo y aceite entraron por un agujero en la parte trasera y el aceite se incendió. Había fuego avanzando hacia la cabina y Bicocci seguía sin ver, sin frenar y descontrolado a casi 400 km por hora. Entonces decide girar el volante hacia la barrera deliberadamente para usar la fricción como único freno. Durante 1800 metros, la carrocería de aluminio se soldó con el guardarraíl por el calor. Finalmente se detuvo tras arrancar casi 2 metros de barrera. Había salido ileso de aquella locura, por suerte, con apenas algunas heridas leves. Más tarde, tras analizar el siniestro, los ingenieros de Bugatti estaban sorprendidos de que el chasis hubiese aguantado. Semanas después, Bicocci recibió la factura del Nardo Technical Center por los daños causados. Bugatti pagó el importe satisfecha, pero ese accidente cambió todo, porque la marca pasó a realizar sus pruebas en Era-Lesien, el circuito de pruebas de Volkswagen. Allí, el 29 de abril de 2005, el Veyron alcanzó oficialmente los 407 km por hora. Durante algún tiempo, Nardo se quedó con ese secreto y con 2 kilómetros de barrera nueva. 23 de febrero de 2002. Volkswagen llega a Nardo para demostrar que el motor W12 no era un experimento de laboratorio. El vehículo que lo portaba se llamaba precisamente W12 Nardo. Tenía una carrocería naranja brillante, llantas BBS doradas y un diseño de Giorgetto Giugiaro creado por orden de Ferdinand Piëch. El concepto había arrancado en 1997 con un motor W12 de 5.6 litros y 414 caballos. Y ahora, para este récord, Volkswagen amplió la cilindrada a 6 litros y la potencia a 591 caballos para un peso de apenas 1.200 kilos. El motor, fusionando 2 bloques VR6, pesaba tan solo 239 kilos. La misión, 24 horas ininterrumpidas en el anillo sin parar. Con un equipo de pilotos turnándose, el contador marcó 7.740 kilómetros recorridos. La velocidad promedio fue de 322 kilómetros por hora. Completaron 7 récords mundiales y 12 internacionales. Había sido la primera prueba real del motor W12 de Volkswagen en el mundo. Ese motor, precisamente, luego evolucionó para equipar el Bentley Continental GT, el Audi A8 y el Volkswagen Phaeton. Y su concepto también inspiró directamente al Bugatti Veyron, que utilizaba el W16. Bueno, al final este deportivo, W12 Nardo, nunca llegó a producción, pero su corazón sí que vive en decenas de vehículos de lujo. Y su récord sigue ahí, como el día en que Volkswagen demostró que podía construir algo tan rápido y fiable como cualquier superdeportivo del mercado. Y ahora estamos en mayo de 2012. El grupo Porsche Engineering compra Nardo al grupo prototipo SPA. El circuito cambia de manos, pero no de filosofía. Seguirá siendo un laboratorio abierto para todos los fabricantes y no un feudo exclusivo de Stuttgart. Y la inversión precisamente por parte de la marca llegó rápido. En 2019, Porsche metería 35 millones de euros en una renovación que duró 7 meses. Se asfaltó por completo todo el anillo.
se incorporó un sistema de guardarraíl innovador y una renovación de la plataforma dinámica de 106.000 metros cuadrados. Añadieron también fibra óptica para la transmisión de datos y sistemas de señalización para la conducción autónoma. En 2021, Nardo añadiría a mayores un centro de pruebas para baterías de vehículos eléctricos junto con un sistema de recarga de hasta 125 amperios. Ahora, a día de hoy, las instalaciones ocupan más de 700 hectáreas. El anillo principal, de 12,6 kilómetros, sigue siendo el protagonista, pero alrededor hay más de 20 pistas especializadas. Hay un circuito anexo de 6,2 kilómetros con 17 curvas, pistas de superficie especial, pistas de ruido, pistas off-road y un bosque protegido por normativa de la Unión Europea. Así que, mi gente, estamos ante 50 años de historia. Desde aquel 1 de julio de 1975, Nardo ha sido fotografiado decenas de veces. Ha sido escenario de récords de velocidad absoluta, récords de resistencia, desarrollos secretos de Fórmula 1, validación de superdeportivos e incluso pruebas de aparatos eléctricos. ¿Y qué secretos habrán probado allí que nunca sabremos? ¿Quién sabe? Retomamos vídeos de circuitos, que ya hay unos cuantos en el canal, por ahí os dejo algunos de los más emblemáticos, y es una sección que la verdad que me gusta bastante. Si a vosotros también os gusta mi contenido, con 10 segundos podéis ayudarme muchísimo. Botón de like, botón de hype y compartir con vuestros familiares, amigos o gente más cercana. Nos vemos al otro lado, en el siguiente episodio, a las 21:00. Un abrazo.